Buenos días, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. Cuán bueno es encontrarnos en esta mañana preciosa en la casa del Señor para poder adorar su nombre, para poder glorificarle, honrarle como Él se merece, como Él es digno. Y también cuán bueno es venir delante de su presencia para alimentarnos espiritualmente de su palabra, de las cosas preciosas que Él tiene para su pueblo. Vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra serie de estudios sobre la salvación. Y en esta mañana vamos a compartir un estudio que se titula Lo que no nace, no crece. Lo que no nace, no crece. El cristianismo, como todos sabemos, es un nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento no se puede ser un cristiano. Y nadie puede crecer y dar los frutos de un cristiano si obviamente no es cristiano. Muchas veces nos preocupan aquellas personas que en algún momento dado estuvieron en la congregación y luego se apartaron. Hoy nos preguntamos qué pasó con ellos. ¿Será que nacieron y murieron espiritualmente hablando, o no nacieron y al no nacer no crecieron, no permanecieron y no dieron los frutos de un cristiano? ¿Qué nos enseña Dios en su palabra sobre este tema? Tenemos que partir del hecho de que no son todos los que están, ni están todos los que son. Estamos hablando acerca de la iglesia universalmente, de toda la iglesia en el mundo. No son todos los que están, ni están todos los que son. Vamos a ver en esta mañana algunas evidencias de personas que han conocido a Dios. Vamos a ver algunas evidencias que deben existir en una persona que ha nacido de nuevo, de alguien que es un hijo de Dios, de alguien que ha tenido un encuentro personal con el Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a buscar en primer lugar la carta del apóstol San Juan, capítulo número 2, versículos 18 al 23. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 18 al 23. Dice así la palabra del Señor, pueden buscarlo todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 23, dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos míos queridos, Dios en su palabra nos está diciendo que van a haber muchas personas que van a estar con nosotros, pero no son parte de nosotros. ¿Por qué? Porque no van a permanecer con nosotros, porque en algún momento dado se van a alejar de nosotros. Esas personas niegan que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, la solución y la esperanza para el ser humano pecador, caído, alejado de Dios. Veamos cómo dice el versículo 19.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, la primera evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que es un hijo de Dios, que ha tenido un encuentro con Jesús, la primera evidencia es que va a permanecer. Y entiéndase por permanecer, va a permanecer en esa lucha, en esa batalla, en ese andar diario con Dios a pesar de las circunstancias. Esa persona va a permanecer y va a tener tropiezos en la vida, va a tener tropiezos en su andar con Cristo, en su andar en este mundo, pero va a permanecer. Esa es la primera evidencia. Es una persona que persevera, que permanece. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesús, no podemos hacer nada en esta vida. Le necesitamos a Él para todo lo que emprendemos en la vida. Entonces, la primera evidencia que encontramos en la Biblia, o una de ellas, es que esa persona va a permanecer. En segundo lugar, vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 1, tiene solamente un solo capítulo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver aquí otra evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. Dice segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos míos queridos, Dios en su palabra nos está diciendo que el que se extravía y no persevera en las enseñanzas de Jesús, en sus doctrinas, en lo que Él enseñó, en su palabra, esa persona que no persevera no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, la segunda evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que esa persona persevera en la doctrina de Cristo. Esa persona ama la Biblia. Esa persona, como dice el Salmo número 1, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para esa persona, la Biblia es algo que le deleita, es algo que le apasiona, y quiere conocer más de Dios, quiere conocer más de Jesús, quiere conocer más lo que ha heredado en Cristo Jesús, y leer el testamento que Dios le ha dejado. Quiere más de sus palabras, conocer más de las enseñanzas de Jesús, para llevarlas a la práctica, para vivirlas. Tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Es esa persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Ya no es un niño, espiritualmente hablando, que necesita alimentarse únicamente de leche, sino que es una persona que va pasando de la leche a la vianda y va creciendo y va madurando en los caminos del Señor. Persevera en la doctrina de Cristo. Ese es otra evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. Y vamos a ver otra evidencia más, y está en Hebreos capítulo número 10, versículo 39. Pero para tener un mayor conocimiento de lo que se está hablando en este capítulo, vamos a ver Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al versículo 29 en primer lugar. Y vamos a ver de qué se nos está hablando en este capítulo. Dice así la palabra del Señor en Hebreos, busquémoslo, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En este pasaje se nos está hablando porque si pecaremos voluntariamente, está como poniendo un ejemplo. Mira, si ahora nosotros nos volvemos al pecado y pecamos voluntariamente porque queremos y nada nos llama a la reflexión, el yo interno, mi conciencia, el Espíritu Santo que habita en el creyente, y va a llamar por supuesto a la persona a la reflexión, el Espíritu Santo, porque somos templos del Espíritu Santo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, el que no ha nacido de nuevo no lo es. O sea, no es templo del Espíritu Santo. Entonces, si esa persona, después de haber conocido la verdad, peca voluntariamente, ya no queda más sacrificio por sus pecados. Está pisoteando la sangre de Cristo. Ahora, ese conocer, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ese conocer no es el mismo conocer que aparece en Juan capítulo 17, versículo 3. No es el mismo. Jesús está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese conocer significa intimar, significa tener una relación estrecha, significa una comunión con Dios, conocer a Dios, relacionarse con Él. Es por eso que Jesús dice en Mateo 7:21, nunca os conocí, 21 al 23. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca tuvimos una intimidad. Ahora está hablando aquí de este conocer, de un conocer, de una fe intelectual, de un conocimiento intelectual. Personas que ahora pueden decir, bueno, sí, yo conozco a el presidente de España, Rajoy, yo conozco al rey Juan Carlos. Sí, le conoces aquí con la mente. Sabes algunos hechos de su vida, pero no tienes una relación con él. Y entonces esta persona, porque el cristiano no hace del pecado una práctica. Entonces está hablando este pasaje del que peca voluntariamente. Y vamos a ver del 37 al 39 en este mismo capítulo cómo habla acerca de los verdaderos creyentes. Y ahí vamos a ver una evidencia más de una persona que ha nacido de nuevo. Dice así la Biblia en Hebreos capítulo número 10, versículo 37 al 39. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no retrocedemos. Nosotros tenemos fe para preservación del alma. Entonces, otra evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, es que esa persona no retrocede. Entonces vemos que esa persona que ha nacido de nuevo permanece. Esa persona que ha nacido de nuevo persevera en la doctrina de Cristo. Esa persona que ha nacido de nuevo no retrocede. Miremos cómo toda la Biblia, mis queridos hermanos, está estrechamente relacionada y no existe la menor contradicción en toda ella, en toda la Biblia. Los cristianos con el nuevo nacimiento poseen la naturaleza divina. Ahora tenemos la naturaleza de Dios, o la naturaleza divina. Vamos a ver cómo la Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 3 y 4, dice lo siguiente.
Segunda de Pedro, vamos a buscarlo, capítulo número 1, versículo número 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandiosas y preciosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, ahora este pasaje nos habla de los cristianos. Dice, mediante el conocimiento de aquel, o sea, el conocimiento, mediante esa intimidad, esa relación, mediante encarnar a Jesucristo, mediante lo que Cristo hizo por nosotros, y encarnar ahora a Jesús, como dijo Pablo cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese conocimiento ahora está hablando de una relación con Dios, y ese es el cristianismo. El cristianismo se diferencia de las demás religiones del mundo, porque las religiones son el hombre tratando de hacer obras para agradar y complacer a su ídolo, a su Dios o a sus dioses. Pero el cristianismo es un andar diario con Jesús, es una relación con Jesús, es una relación el cristianismo. Entonces dice ahora en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Tenemos esta naturaleza, este hombre exterior, este hombre carnal, físico, visible, heredado de Adán. Tenemos esta naturaleza adámica, pero también tenemos el cristiano también tiene una naturaleza divina. O sea, hay un nuevo nacimiento que ha ocurrido en nosotros y que no es de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora somos hijos de Dios, hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración. Dios ahora ha puesto una naturaleza incorruptible en nosotros. Incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 23, siendo renacido no de simiente corruptible, no de algo que se puede corromper y puede marchitarse, puede morir, puede destruirse y puede dejar de existir. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí al final del versículo 25 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos el Evangelio, cuando creímos, la palabra de Dios produjo en mí el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que es la regeneración esa. El Espíritu Santo viene al creyente, dice Efesios 1:13, y hace toda la obra preciosa que el Espíritu Santo hace a nuestro favor y que ya hemos ido mirando en estudios anteriores. Entonces tenemos una nueva naturaleza y ese cristiano dará los frutos de esa nueva naturaleza. Ahora Dios espera que los frutos de esa naturaleza salgan y se exterioricen. Dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces Jesús está hablando y está ilustrando la vida de un verdadero cristiano, de un verdadero profeta, de un verdadero hijo de Dios. Es una persona que no le vamos a identificar eternamente, sino le vamos a identificar por sus frutos. Por sus frutos lo conoceremos, porque según su naturaleza va a dar esos frutos. No puede un árbol de manzana dar frutos de pera, ni puede el árbol de uvas, la mata, la vid, dar mamey. No puede. Porque Dios cuando creó, dice Génesis capítulo 1, Génesis capítulo número 1, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios fue creando, y cuando Dios creó los árboles, cuando Dios fue creando la hierba, Dios lo creó para que se reprodujeran cada uno según su naturaleza, según su género. O sea, los árboles no son obra de la casualidad, no son obra de un accidente, el resultado de muchos accidentes, no, es la creación de un Dios todopoderoso, suficientemente sabio, que creó todas las cosas. Y por ejemplo, cuando usted coge una semillita de limón, por ejemplo, y usted siembra esa semilla de limón, en esa semilla están todos los códigos genéticos, toda la información que se necesita para que esa semilla pueda convertirse en un árbol que dé limones, una mata de limones, y que por supuesto se produzca según su naturaleza. Y también con esa nueva naturaleza, esa naturaleza divina que hay en el creyente, que hay en el cristiano, esa naturaleza tiene que producir frutos. Y esos frutos que va a producir esa nueva naturaleza son los frutos de un cristiano, que va a ir creciendo. Y muchas veces hay árboles que se demoran más que otros para dar frutos. Hay quien dice que el que siembra una mata de mamey o una semilla de mamey no come de ese árbol porque tarda muchos años en dar frutos. Y hay otras semillas, otras frutas. El arroz, por ejemplo, hay arroz de 30 días o de 90 días, perdón. Hay arroz de 90 días. Hay muchas plantas que se recoge la cosecha muy pronto comparadas con otras, pero debe de dar frutos según su naturaleza. Y Jesús dice que si permanecemos en Él llevamos mucho fruto. Hemos sido puestos ahí en la vid para llevar muchos frutos. Entonces la persona da fruto según su naturaleza. Vamos a ver en segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, el versículo 20 al 22, vamos a ver un ejemplo. Dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículos 20 al 22, lo siguiente. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahora, hermanos míos queridos, aquí ese conocimiento está hablando de un conocimiento intelectual. Ya hemos hablado de ello. Es el mismo que aparece en Romanos capítulo
1, versículo 21, que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, comenzaron a rendir culto a la creación en vez de al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. La gente, viendo que hay un Creador, que los cielos y la creación está demandando un Creador, y habiendo conocido a Dios, pero un conocimiento intelectual, falta bajarlo de aquí para aquí, ¿sí? Entonces ese conocimiento intelectual no es la fe que salva. No es la fe que salva, la fe intelectual, ni la fe temporal. Personas que en algún momento dado dicen: yo creo en Dios, Dios ayúdame. Cuando tiene un problema, cuando tiene una enfermedad, las personas, hasta los inconversos, levantan los ojos al cielo y dicen: Señor, ayúdame. Es una fe temporal. Jesús sanó a muchas personas cuando estuvo aquí en la tierra. Y todas esas personas, ¿qué se hicieron cuando Jesús fue llevado a la cruz? Que todo el pueblo gritaba: crucificadle, crucificadle. Entonces es una fe intelectual, no es la fe que salva. Y veamos el versículo 22, lo explica, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro hace la función de perro porque en su naturaleza Dios lo hizo así, y nunca va a haber un perro haciendo la función de un caballo, ni de un cerdo, ni de otro animal, sino él va a vivir según su naturaleza. Él jamás va a imitar a un gato, y el cerdo va a ser cerdo. Ahora podemos coger un cerdo, podemos bañarlo, echarle talco, echarle perfume, tenerlo en la casa, ponerle ropitas y tenerlo en la casa como si fuese una persona. Sin embargo, en cualquier momento, cuando caiga un chubasco y se haga un pantano en un lugar que el cerdo pueda verlo, va a salir corriendo y se va a revolcar en el fango. ¿Por qué? Porque es cerdo. Porque su naturaleza es de cerdo. Puede cambiar eternamente, pero si no hay un cambio interno, va a seguir haciendo los frutos de su propia naturaleza. Daremos frutos según nuestra naturaleza. Miren lo que la Biblia dice en Tito capítulo número 1, versículo 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Van a haber personas, y los hay, que profesan con sus labios conocer a Dios. Es un conocimiento intelectual. Dios existe, yo sé que Dios existe, yo lo conozco. Vaya ahora mismo y pregúntele ahora a las personas que están en la calle, haga una encuesta y pregúntele a las personas: ¿usted cree en Dios? Y va a decir que sí. ¿Usted cree que si muere hoy va al cielo? Y va a decir que sí. Y cuando usted le pregunte: bueno, ¿qué debe hacer uno para entrar al cielo? Bueno, pues portarse bien, no hacerle mal a nadie, ser un buen vecino, no robar, no matar. ¿Se da cuenta? Es un conocimiento, pero intelectual. Falta una relación. Y cuando conocemos a Dios, con una relación con Dios, cuando hemos recibido el nuevo nacimiento, que es una obra que Dios hace en el creyente, entonces vamos a dar los frutos de un cristiano. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y ahí está Santiago 2:14, no lo vamos a buscar por cuestión del tiempo. Como dice, tú dices, o sea, los que dicen que tienen fe, pero no tienen obras.
¿podrá la fe salvarle? O sea, los que dicen, con los labios dicen yo tengo fe, yo creo, pero sus obras no respaldan su fe. No es cierto, no es verdad. No es que somos salvos por las obras, pero las obras acompañan la fe, es lo que produce la fe. La fe, mi nuevo nacimiento, va a dar las obras de un cristiano, porque es mi naturaleza. Y voy a reproducirme según mi género, según mi naturaleza. Entonces las obras de esa nueva naturaleza se van a exteriorizar. Yo puedo decir con mis labios que soy Jesucristo encarnado. Ya han habido muchas personas sobre la faz de la tierra que han dicho que son Jesucristo hecho hombre. Ahí está José Luis de Jesús de Miranda, Sergei Torot y otros, aunque creo que José Luis de Jesús Miranda, el Cristo encarnado, murió hace unos meses atrás. Pero tenía o tiene cientos de seguidores en muchos países y la gente se lo creyó. Yo puedo decir que soy Cristo encarnado, yo puedo decir que soy Dios en la tierra. Ahí está el Dalai Lama, hace poco dijo yo que era Dios. Ahora, en muchos casos las personas no son lo que dicen ser, sino lo que sus hechos demuestran que son. Por ejemplo, usted puede entrar en una tienda y puede ver un maniquí, tal vez de lejos así lo ve, con su peluca, con sus gafas, si es chica con una cartera, y puede ver un maniquí, de lejos puede parecer un ser humano, externamente puede parecer un ser humano, puede parecer una persona. Pero si usted se queda detenidamente y lo mira fijo y ve que no hace ninguna función de persona, que no se mueve, que está estático, que no hace nada, entonces se da cuenta que por dentro no es una persona. Entonces no es una persona, no da los frutos de una persona, es un maniquí. Las personas, según su naturaleza, van a dar sus frutos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que en algún momento dado asistían a una congregación, cantaban alabanzas y se decían ser cristianos y hoy ya no están? Hoy están enredados en los placeres pecaminosos del mundo. Bueno, ya hemos visto que no se es un hijo de Dios por asistir a una congregación o a una reunión cristiana. No se es cristiano por poseer una Biblia o por cantar alabanzas. Se es un cristiano cuando se nace de nuevo, cuando se recibe a Jesús como Señor y suficiente Salvador, y cuando pues uno ha tenido un encuentro personal con Él. En realidad, ¿dónde radica el problema? ¿Dónde radica la dificultad? La Biblia nos dice en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos míos queridos, la dificultad, el problema no está en Dios. El problema está en el hombre. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dios puede rescatar a cualquiera que se está ahogando, a cualquier persona que está en apuros, a cualquiera que clama a Él. La mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. El oído del Señor está listo al clamor de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. Clama a mí y yo te responderé. El problema radica en el hombre. Nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, y han hecho ocultar el rostro de Dios. El pecado del hombre, como una cortina, ha escondido, oculta el rostro de Dios. El pecado del hombre. El problema radica en el corazón del hombre, el pecado. Y hasta que no recibimos el antídoto, hasta que no recibimos la solución para nuestros pecados, no tenemos paz para con Dios. Necesitamos a Jesucristo.
Y hasta que la persona no tiene un encuentro con Cristo, que es la única ofrenda que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Necesitamos a Jesús. Y cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, entonces ya la persona tiene la vida nueva, tiene la nueva naturaleza, tiene su nombre escrito en el libro de la vida, ha arreglado sus cuentas con Dios, ha sido justificado, absuelto de todos sus pecados, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Necesitamos a Jesús. Uno de los ejemplos más claros de todo este tema que estamos hablando en esta mañana es la persona de Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo eligió después de haber estado toda una noche orando. Eligió y llamó así a lo que Él quiso. Dice la Biblia, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, que Él llamó a 12. Y entre esos 12 estaba Judas. Y añade ahí la Biblia, el que también llegó a ser el traidor. Judas desempeñó en público el papel de discípulo de Cristo con gran maestría. Nadie sospechó de él. Engañó a todos. Nadie dudó jamás de Judas. Le consideraban muy espiritual. Judas echó fuera demonios en el nombre de Jesús. Judas tal vez hizo sanaciones en el nombre de Jesús. Predicó el Evangelio. En Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6, aparece la historia, el momento en el cual Jesús envió a sus discípulos de dos en dos a diferentes ciudades para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el mensaje del reino de los cielos. Y entre esos 12 estaba Judas, y regresaron gozosos, al igual que los 70, de haber hecho todas estas cosas en el nombre del Señor. Judas aparentaba mucha piedad, pero internamente solamente Dios sabía lo que había en el corazón de Judas. Solamente Dios sabía sus intenciones, sus motivaciones, por qué decía y por qué hacía las cosas. Vamos a ver un ejemplo y vamos a buscarlo todos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Los versículos números 5 y 6. En esta ocasión, Jesús está en Betania y una mujer comienza a derramar perfume sobre los pies de Jesús y comienza a ungir a Jesús con aquel perfume. Era un perfume muy costoso, un perfume que equivalía al salario tal vez de 10 meses, 300 denarios, el salario que se ganaba una persona en 300 días, aproximadamente 10 meses. Era una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo se desarrolla esto y vamos a buscar Juan capítulo 12, versículo 5. Dice ahora, en medio de toda aquella escena, dice Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué se hace todo este derroche? ¿Por qué este mal uso de este perfume? ¿Por qué este mal uso de la economía? ¿Acaso no tienen ustedes piedad de los pobres que hay? ¿No es más importante alimentar a los pobres que derramar todo este perfume aquí? Dice Judas Iscariotes. Aparentemente eso suena muy espiritual. Eso suena muy bien. Suena muy bíblico. Parece muy bien. Pero internamente, ¿sería esto realmente lo que estaba sintiendo en su corazón Judas Iscariotes? El amor por las personas menos, las personas más necesitadas, por los que menos tienen.
dice el versículo siguiente, el versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora nosotros fácilmente vemos este versículo, pero la palabra de Dios es inspirada por Dios y ahora para nosotros es fácil. Pero en el momento aquel nadie dijo nada. No salió a la luz en ese momento. La gente se pudieron quedar con la idea de que Judas era un hombre muy espiritual y muy bueno y muy compasivo con los demás, especialmente con los humildes, con los pobres. Pero Dios ve el corazón del hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón del hombre. Cuando Dios envió a Samuel a casa de Isaí para elegir a uno de los hijos de Isaí por rey de Israel, para que iba a ser el sucesor de Saúl, cuando Samuel vio al primogénito, que lo vio alto, hermoso, dijo, estoy frente al ungido de Jehová. Y cuando ya lo iba a ungir, Dios le dijo, un momentito, porque no es este. Tú miras lo grande de su estatura y lo hermoso de su parecer, pero no es este, porque Jehová no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del hombre. Y solamente Dios sabía lo que había en el corazón de Judas. Era la única persona que tenía un cargo dentro de los apóstoles. Era el tesorero, el que llevaba la bolsa. Era la persona de mayor confianza. Sin embargo, Judas nunca llamó a Jesús Señor. Nunca rindió el señorío de su vida a Cristo. Siempre le decía, Maestro, Maestro. Judas seguía a Jesús por un interés personal, por ver qué podía sacarle a Jesús. Tal vez creía que si Jesús llegaba a ser el rey de Israel, el rey de la nación de Israel, pues él también sería beneficiado tal vez con un cargo de importancia en el gobierno. Y era una posibilidad que le iba a traer a él grandes ganancias económicas y de muchas maneras. Sin embargo, aunque podemos engañar a los hombres, a Dios no podemos engañarle. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Judas. Vamos a ir a Juan, ya que estamos ahí, en Juan capítulo 6, versículo 64. Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Dice ahora el versículo 70 y 71 de Juan capítulo 6. Jesús le respondió, ¿no os elegí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Externamente era uno de los 12, pero internamente no fue nunca un discípulo de Cristo. En Juan capítulo 17, la oración sacerdotal, cuando Jesús está orando, intercediendo por sus discípulos, dice Juan capítulo número 17, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí está Jesús orando, intercediendo por sus discípulos, pidiendo no solamente por ellos, sino por los que habían de creer por la palabra de ellos, que ahí estamos nosotros también.
Ahora Jesús está diciendo en su oración que el hijo de perdición, ese sí, estaba perdido totalmente. El hijo de perdición. Jesús anunció la traición de Judas. Está en Juan capítulo 13, versículo 21 al 30, cuando en la última cena, cuando Jesús instituyó la cena del Señor, Jesús declara ante sus discípulos y dice, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, y más hay de aquel a quien le va a entregar, dice, uno de ustedes me va a entregar en esta noche. Y comenzaron a decirse uno a los otros, soy yo maestro, soy yo maestro. Y Judas, cuando aún estaban las 30 piezas de plata ya ahí que pesaban en su bolsa, fue capaz sin inmutarse de decir, soy yo maestro. Y hay un pasaje donde dice que Jesús dijo, al que yo diere pan mojado, este es, y se lo da a Judas, y los discípulos no entendieron. Y en otro pasaje dice, tú lo has dicho, soy yo maestro, tú lo has dicho. Y cuando Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más rápido. Y Judas se levanta de la mesa y se marcha. Y los discípulos, ninguno pudo dudar de Judas. Ninguno de ellos dudó de Judas. Pensaron que Judas había ido a comprar algo o a dar a los pobres. Cuán espiritual parecía Judas ante las personas, pero no a los ojos de Dios. Al final traicionó a Jesús. Todos sabemos la historia. Lucas capítulo 22, versículos 47 y 48 nos dice lo que sucedió. Luego, al traicionar a Jesús, no mostró un arrepentimiento sincero, no mostró un arrepentimiento genuino, verdadero, sino que simplemente tuvo un remordimiento y fue y arrojó las 30 piezas de plata y se ahorcó, las arrojó en el templo. Vamos a ver en Mateo capítulo 27, Evangelio según San Mateo capítulo número 27, versículo 3 al 5, vamos a leerlo. Dice Mateo capítulo 27, del versículo 3 al versículo 5, dice así la palabra del Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, Judas fue a confesarse a los hombres, fue a confesarse con los sacerdotes, con los principales ancianos, fue a confesarse con los seres humanos. Yo he pecado entregando sangre inocente. Fue a confesarse con los hombres, pero con hombres que son también pecadores y que nada pueden hacer por nuestros pecados. Judas debía haber salido de la ciudad, salido de los muros de la ciudad y haber ido al Gólgota, al lugar donde Jesús estaba crucificado, ir allí y arrodillarse delante de la cruz y pedir perdón a Dios. Judas debía haber ido al lugar correcto y a la persona correcta, a la persona de Dios, que es a quien hemos ofendido todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Hermanos, a modo de conclusión, cuando alguien se aparta de los caminos de Dios, si es una persona que ha nacido de nuevo, volverá a los caminos de Dios. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. ¿Sí? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecado confesado, pecado perdonado. El justo, el Hijo de Dios tropieza. Ahí tenemos la historia del joven, el hijo pródigo.
El joven que se alejó de casa, malgastó los bienes del padre, vivió perdidamente, pero volvió en sí, regresó a la casa del padre y fue nuevamente reconocido como su hijo y restauró su relación con el padre. Si no vuelve esa persona que se ha alejado de los caminos de Dios, fue porque jamás fue uno de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, como dice la Biblia en 1 de Juan 2:9. Hermanos míos queridos, recordemos siempre, lo que no nace, no crece. Que el Señor les bendiga muy ricamente a todos.